Hola, vamos a hablar de las dimensiones, aunque en el título ponga la cuarta dimensión, en general creo que es más práctico que hablemos de las dimensiones. En principio me gustaría que viéramos que para las matemáticas no supone ningún problema trabajar con 4, 5, 6 dimensiones, matemáticamente no es ningún problema. Luego me gustaría que fuéramos capaces de ver un objeto en 4 dimensiones, vamos a intentarlo, que puede ser divertido, es lo que se llama un cubo en 4 dimensiones, que es un tesseract, lo han castellanizado en tesseraco. Y luego, por último, sin alargarnos mucho, me gustaría que viéramos si realmente toda esta parafernalia matemática tiene una realidad física. Es decir, nos pasaremos a física a ver si conseguimos ver si existe o no la cuarta dimensión, o 5, o 6 o 7. ¿Vale? Entonces, primero entendamos el concepto de dimensión. Voy a empezar por lo mínimo y lo vamos a ir agrandando. Si yo tengo un solo punto, que aunque lo pinte así gordo es un punto matemático, un punto no tiene dimensiones, no me puedo mover. Si mi mundo fuera ese punto, no me puedo mover en ninguna dirección, en ningún sentido. Diríamos que eso tiene dimensión 0, ¿vale? La forma de poner las dimensiones, sin profundizar más, se suele poner como una R, la R de los números reales, y como exponente el número de dimensiones. Un punto es adimensional, tiene 0 dimensiones, R elevado a 0. Cuando hablamos de una línea, si mi mundo fuera una línea... ya me puedo mover ahí de derecha a izquierda. Muy bien, muy bien. Ojo, derecha e izquierda son dos sentidos, no confundamos el término dirección con sentido. Hay una línea de movimiento, una dirección, pero dos sentidos. Pues esto sería un universo o un mundo de una dimensión, que lo representaríamos como R, que a muchos os sonará porque esto es la recta real en la que representamos los números, ¿vale? Entonces, la representación de ese número, pues lo puedo llamar, por ejemplo, X. Si marco un origen, por ejemplo, pongo aquí el 0, pues el 1 a la derecha, el 2 a la derecha, el menos 1 a la izquierda. Esto es una dimensión. Se suele poner R o R elevado a 1. Se entiende que si no pone nada es un 1. Vale. Si mi mundo fuera esta pizarra, fijaos que en esta pizarra yo me puedo mover en dos direcciones perpendiculares entre sí. Esto sería un mundo de dos dimensiones, R2, que son los vectores que vemos normalmente en cuarto de ESO. ¿Vale? Si estamos en cuarto de ESO, los vectorcitos o los puntos. A la hora de marcar un punto ya trabajamos con el concepto de vector o coordenadas, que sería X, Y. Por ejemplo, para marcar este punto, si yo tomo como origen esta esquinita, diría 2 palmos a la derecha, 3 hacia arriba. 2, 3. Dos dimensiones, ¿vale? Aquí me paro un poquitito por lo siguiente. Entendamos que si mi mundo fuera esta pizarra, es un mundo plano, que es como al principio nos lo habían explicado todo, pero cualquier mundo de dos dimensiones, para expresar un punto, hablaríamos de dos números. Por ejemplo, cuando hablamos de la superficie de la Tierra y hablamos de las coordenadas GPS de un punto, hablamos siempre de dos números, la latitud y la longitud, que ni siquiera son distancias, no se miden en metros ni en kilómetros, son ángulos. Pues por ejemplo, alfa y beta, la longitud y la latitud. Por ejemplo, imaginaos una esfera, a ver si entendemos bien el concepto. Imaginaos una esfera, ¿vale? Y yo estoy en el centro. Entonces, vamos a marcar un punto de origen, que sería el ecuador, lo tenemos claro, y hay un meridiano que nos hemos inventado, que es el meridiano de Greenwich, que pasa por Greenwich, prácticamente por aquí mitad España. Y entonces ahí estarían las coordenadas 0, 0, ¿vale? Y a partir de ahí yo digo 30 grados norte y 40 grados oeste, oeste, es decir, yo marco el sentido. Entonces si yo estoy dentro de la esfera, cuando alargo, ¡pum!, ese me toca un punto de la superficie de la Tierra. Estamos localizando en una superficie que no es plana, que es curva, pero por ser de dos dimensiones también necesitamos dos números, ¿vale? Vale, pues ahora ya pasamos al mundo normal, al que estamos acostumbrados, que vamos a utilizar perspectiva, porque esto es una pizarra de dos dimensiones, pero fijaos que lo que hacemos es, en las dos direcciones que teníamos, trazamos una que es la perpendicular. Ya tengo tres direcciones perpendiculares entre sí, voy a llamarlo por ejemplo X, Y, Z, o A, B y C, da igual. Estaríamos en R3, tres dimensiones. Pues eras, por ejemplo, X, Y, Z. ¿Vale? Vale, pues hasta aquí es lo normal.
Matemáticamente, fijaos que no hay ningún problema en pasar a la cuarta dimensión. Por ejemplo, las fórmulas que sirven para 2 y para 3 dimensiones, o casi todas, van a servir para 4. Por ejemplo, si yo quiero saber lo que mide un vector en la pizarra, hay una fórmula que es raíz cuadrada de una coordenada al cuadrado más la otra al cuadrado, ¿vale? Eso es como se mide un vector. Si estoy en 3 dimensiones aquí, es decir, este brazo, que tendría ese vector 3 coordenadas, ¿cuánto mediría? Pues fijaos, esto sería raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. De la misma forma tenemos fórmulas más complejas para calcular el ángulo entre dos vectores y demás, ¿vale? Bueno, pues fijaos, vamos a pasar a la cuarta dimensión. Sería R4. Ya no voy a intentar dibujarlo, que ahí no está el problema. Luego sí. ¿Qué sería? Pues en vez de llamarlo x y z, pues lo podemos llamar x y z, y voy a ser pillo, lo voy a llamar A. Lo podemos llamar T con la letra que queramos. Pasamos a trabajar con cuatro dimensiones. Para sumar vectores se hace igual que con 3. Para medir un vector que no soy capaz de dibujar en 4 dimensiones, como matemático podemos medirlo. Igual, Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más a cuadrado. Y lo mismo con 5, con 6, etc. Es decir, matemáticamente no supone ninguna complicación trabajar con más de 3 dimensiones. ¿Cuál es el problema? Tratar de visualizarlo. Vale, pues vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a parar aquí un momentito y vamos a intentar dibujar un cubo en 4 dimensiones. Más que dibujarlo, voy a intentar que entendáis por qué no somos capaces de verlo. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a ver cómo dibujamos un cubo, que lo tenemos claro, ¿vale? A ver, pasemos de la dimensión 0. Estamos en una dimensión, entonces en una dimensión trazamos un segmento. Os imagináis que yo dibujo bien y que eso es recto, ¿vale? Intenta dibujar un poquito grande. Un poquito más grande, gracias, sale una ventajada, ¿es verdad? Y más si lo estoy mirando en el móvil. Vale, es que cuanto más grande peor me sale el dibujo. Ya. Vale, tenemos esa línea de una dimensión. Voy a hacer el objeto siguiente, vamos a pensar siempre en cubos, ¿vale? El siguiente objeto en 2 dimensiones. ¿Qué sería? En este objeto de una dimensión, por cada una de las puntas voy a trazar una perpendicular. De aquí trazo una perpendicular y luego los uno, ¿vale? Y esto sería un cubo de 2 dimensiones que en realidad se llama un cuadrado, Claro. ¿vale? Vale, y ahora vamos a entender dónde está la complicación de un cubo en 4 dimensiones. Vamos a pasar a 3 dimensiones. La figura que tenemos, en cada uno de los vértices trazo una perpendicular. Perpendicular a este segmento y a este segmento sería este. A este, y las 4 puntas las uno. Y que tengo el cubo. Un cubo. Sí. Lo primero que pillo, esto. ¿Vale? Más o menos, pues en el rectángulo que tenemos hemos trazado la perpendicular y lo unimos. Un cubo. ¿Vale? Ahora bien, voy a intentar dibujarlo en 2 dimensiones. Voy a hacer el traspaso de 3 a 2 dimensiones. Y esta va a ser la clave. Nosotros estamos acostumbrados, como seres de 3 dimensiones, a pensar en objetos de 3 dimensiones. Vale, pero ahora vamos a jugar lo siguiente, para que entendáis luego el problema que vamos a tener. Mi chica va a ser un ser de 2 dimensiones, ¿vale? Esta es mi chica. Qué mona. Claro, en 2 dimensiones son objetos que son planos, ¿vale? Esta es mi chica. Hola, chica. Hola. Vale, pensemos que ella no ve el cuadrado, ella lo está viendo todo de perfil, lo que ve aquí es una mancha. Pero ella, como lleva toda la vida trabajando en 2 dimensiones, se ha acostumbrado a distinguir cuadrados, círculos, triángulos por su movimiento. Vale, entonces, yo te voy a explicar a ti, ser de 2 dimensiones, cómo es un objeto de 3 dimensiones, ¿vale? Entonces, la teoría nos la sabemos porque la acabamos de ver. Ya tengo este objeto de 2 dimensiones. Esto lo entiendes, ¿verdad, Bea? Sí, eso lo veo. Perfecto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. De cada vértice voy a dibujar una perpendicular a las 2. No se puede, me dirías, ¿verdad? Porque no hay ninguna forma, sin salirme de la pizarra, de Dice, bueno, tú una dibujarás lo perpendicular. que quieras, pero yo no lo veo. Pero no lo ves lo siguiente. Yo voy a dibujar una recta perpendicular a estas 2, pero no puedo. Pero ahora te digo, imagínate que de cada esquina saco una perpendicular. Saco esta, ¿vale? Claro, entonces tú enseguida me dirías, uy, pero es que esto no es perpendicular, esto forma 30 grados. Te digo, pero imagínate que es perpendicular. Vale.
pero no lo va a poder ver, se lo tiene que imaginar, ¿vale? Entonces, imagínate que de aquí saco una perpendicular, una perpendicular, una perpendicular y otra de atrás que no se ve, y luego ¿qué hago? Uno de los puntos, ¿verdad? ¿Lo tenemos claro? Sí. Vale. Plum y plum. Ajá. Ahora tápate los oídos. Vale. Nosotros aquí vemos un cubo perfectamente. De hecho, si esto fuera de metacrilato y lo proyecto sobre la pizarra, va a tener exactamente esta forma. Pero nosotros tenemos una experiencia de 3 dimensiones, ¿vale? Ahora vamos a hablar con la niña del exorcista, digo, la niña de las 2 dimensiones. Y ahora es una pregunta difícil, te doy un segundito solo. Realmente, tú eres un ser de 2 dimensiones, no he visto nunca un cubo, no lo conoces. ¿Eres capaz de explicarme qué ves ahí en este dibujo? Pues yo vería un cuadrado, ¿no? Vale, muy bien. Aquí tenemos un cuadrado. Esto como no está preparado me puede decir cualquier cosa. Esto es un cuadrado, perfecto. ¿Esto de aquí qué es? ¿Esto de Un aquí? rombo. Muy bien. Chica. De verdad que no me lo esperaba. Muy bien. Y aquí más o menos deformado, pero otro rombo. Muy bien. Muy bien. Tú como ser de 2 dimensiones, aquí ves un cuadrado y 2 rombos. Y no hay forma de que tengas Lo convierta en un cubo porque no tienes experiencia, ¿vale? ¿Hasta ahí lo hemos entendido? Perfecto. Pues ahora vamos a dibujar. Ahora ya sí que estamos todos al mismo nivel. Vuelve a mis 3 dimensiones. Vale. La próxima vez dibújame con más gracia, que parecía ahí una patata. Bueno, es que eras de 2 dimensiones. Vale, entonces ahora vamos a ver cómo es un objeto de 4 dimensiones. Pero ahora sí que estamos todos al mismo nivel. No tenemos experiencia. Vale. Entonces, voy a coger otro color. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Esto, pues si lo miráis en internet, hay varias formas de hacerlo. A mí me gusta esta porque es la que se ve la forma más curiosa, pero se puede proyectar, digamos, de varias formas. De cada uno de los 8 vértices que hay, aquí vemos 7, pero hay 8, uno detrás, vamos a trazar una perpendicular a las 3, ¿vale? Es decir, de aquí voy a sacar una perpendicular, pero ahora estamos en la misma situación que estaba Bea hace un ratito. Uy, he dicho Bea. Vea. Y es que, claro, yo no puedo trazar una perpendicular a estas 3. Digo esta, vamos a imaginarnos que esta es perpendicular. Pero es que no es perpendicular ya, pero vamos a imaginarnos. Ya, como yo antes. ¿Vale? Como tú antes, estamos en la misma dificultad. Vale, entonces trazamos una, y perdón por lo mal que dibujo, trazamos una perpendicular, 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 perpendicular y perpendicular. Y lo mismo por atrás. Ajá. Y ahora, igual que hemos hecho antes, unimos esos vértices. Unimos los vértices. Bueno, para lo mal que dibujo no me está quedando demasiado mal. Unimos los vértices. ¡Buah! Ahí ya. Ya sé que esto lo puedo pasar a la cámara rápida, pero no lo voy a hacer. Así veis mi dificultad. Ahora, pregunta en serio como ser de 3 dimensiones. ¿Tú aquí qué ves? ¿Qué ves? Dos cubos. 2 cubos, uno dentro de otro, porque Ajá. no tenemos experiencia. Esto es un tesseract. Esto es un cubo en 4 dimensiones. Pero como somos seres de 3 dimensiones, No podemos. esto sería, si el objeto está en 4 dimensiones, que no podemos imaginar la forma que tiene, por lo menos nosotros no sé si algún flipado es capaz, cuando vemos la sombra en 3 dimensiones, es decir, si aquí se materializara un objeto de un cubo de 4 dimensiones, lo veríamos así. Nos daría la sensación de un cubo dentro de otro. De la misma forma que tú antes no podías imaginar el objeto de 3 dimensiones y veías un cuadrado y 2 rectángulos, nosotros un cubo de 4 dimensiones lo vemos como un cubo dentro de otro. En otra proyección sería un cubo desplazado, pero esta es la más bonita. Y esto sería un objeto, ojo, dibujado en 2 dimensiones. De 4 dimensiones. De un 4 cubo, un tetracubo o un cubo de 4 dimensiones. ¿Vale? Claro, de 5 ya sería un poco más flipante y en internet hay de todo, es decir, sería de cada uno de los 8 vértices sacar otro, ¿vale? Pero veis cómo con las dimensiones, matemáticamente, no hay ningún problema en trabajar en cualquier número de dimensiones, pero visualizarlo es el problema, ¿vale? Pero aún así, hasta 4 podemos. Vale, ya hemos acabado con matemáticas. Esto, además de una rayada a los matemáticos, tiene su representación en la realidad. Es decir, ahora me voy a poner el traje de físico y vamos a hablar como físico, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a ver, ahora ya somos físicos, la realidad. Nosotros pensamos que vivimos en un mundo de 3 dimensiones. ¿Vale? Vamos a jugar a físicos y entonces si yo hablo, aquí tengo en 2 dimensiones la representación de 3, ¿vale? Como hacemos los físicos, X y Z. Vale, pero podemos no hacer la proyección, podemos pensar en la punta de este rotulador, ¿vale?
Para dar la posición de esa punta del rotulador, yo voy a necesitar 3 números X y Z, ¿vale? Me pongo una esquinita, tantos metros para acá, tantos metros para acá y tantos para arriba. Por ejemplo, en la Tierra antes hemos hablado de 2 dimensiones, ¿vale? Con la latitud y la longitud, ¿vale? Pero si hablamos de un avión, hay que añadir un tercer número que es la altura a la que vuela. Necesitaré 3 números, aunque sean 2 ángulos, es decir, no tienen por qué ser 3 números de la misma categoría. ¿De acuerdo? Vale, entonces nosotros pensamos que vivimos en un mundo de 3 dimensiones, y entonces para hablar de un punto en concreto, un punto P, hablaré de sus 3 coordenadas, X y Z. 3 dimensiones, perfecto, hasta ahí todo bien. Ahora bien, pasa lo siguiente. Ese punto se mueve. Entonces yo como físico, si quiero saber dónde está ese punto, lo que tendré que hacer es decir, ¿dónde está? Y ¿cuándo? Le añadiría una cuarta dimensión, que es el tiempo. Entonces, en ese sentido, uno puede decir, pues nuestro mundo es de 4 dimensiones. 3 espaciales y una temporal. Pero fijaos cómo ya os estoy haciendo trampa. 3 espaciales y una temporal. ¿Están en la misma categoría? No. No. ¿Yo me puedo mover como me dé la gana? ¿Puedo hacer que pase el tiempo como me dé la gana? No. El tiempo, estamos en física clásica, pasa a ritmo de 1 segundo cada segundo. Bueno, analicemos la frase. Entonces, vale, trabajamos con 4 dimensiones, pero digamos, parece más bien que son 3 dimensiones espaciales y una temporal. ¿Vale? Claro. Suman 4, pero no están al mismo nivel. No tendría sentido, por ejemplo, calcular lo que mide el módulo. ¿Vale? Pero luego llega Einstein, ahora nos vamos a relatividad, no me acordaba, a relatividad, y resulta, habéis oído hablar del espacio-tiempo. Vale. Einstein lo que se da cuenta es que el tiempo es relativo y el tiempo ya no transcurre al ritmo de 1 segundo cada segundo. Y entonces, para hablar de sucesos, lo que necesitamos es trabajar realmente con 4 dimensiones. Con 4 dimensiones que directamente las va a llamar X1, X2, X3 y X4. ¿Vale? Entonces, pasa lo siguiente. Por ejemplo, supongamos 2 sucesos, en física sucesos no os perdáis. Es, por ejemplo, que se enciende una bombilla. ¿Vale? Yo puedo tener, por ejemplo, 2 bombillas a 4 metros de distancia que se encienden a la vez. Vale, pues la distancia espacial sería 4 y la distancia temporal 0. Bueno, a la vez. Vale. Pero como el tiempo es relativo y las distancias son relativas, yo podría tener un observador que esos 4 metros y 0 segundos se conviertan en 0 metros y 4 o cualquier otro número, 7 segundos. Es decir, para otro observador, esa distancia espacial y temporal pasa a tener valores distintos. Entonces, cuando se da cuenta de esto, para describir el universo se da cuenta que necesita trabajar con 4 dimensiones, R4, que es lo que llamamos tradicionalmente espacio-tiempo. Ojo, porque no es espacio y tiempo, es espacio-tiempo con 4 coordenadas. No vamos a profundizar, básicamente lo que hace es la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z, y la última coordenada es CT, que es la velocidad de la luz por el tiempo. Pero pasan a tener la misma categoría. Yo puedo hacer variar tanto el espacio como el tiempo. Con lo cual, realmente, la descripción física de nuestro universo, en relatividad, sí que son 4 dimensiones. De ahí que hablamos de que la gravedad no existe y es una deformación del espacio-tiempo. No vamos a profundizar. ¿Eso lo acuñó Einstein? Sí, ese concepto. ¿Vale? Y ya para terminar nos vamos a Sheldon, ¿vale? Vamos a hablar de la teoría de cuerdas, brevemente, teoría de cuerdas, que es lo que investiga Sheldon. Ellos trabajan con 11 dimensiones, ¿vale? No vamos a entrar, ¿vale? ¿Qué sentido tiene 11 dimensiones cuando dice, a ver, flipao? Si aquí hay 3 dimensiones, 4 si me apuras muchas, si consideramos el tiempo. Claro. ¿Dónde están las otras dimensiones? Sí. Eso es el concepto que sí que me gusta que veamos. Aunque ya tenga toda la pizarra petada y no la voy a borrar. Sin entrar a ver si es verdad o mentira, porque además Joe, el compañero y amigo, me diría, chaval, no flipes. Los defensores de Sheldon, los defensores de esa teoría, ¿cómo pueden justificar que no veamos esas restantes dimensiones? De la siguiente forma, lo vamos a entender muy fácilmente. Pensemos en un funambulista, ¿vale? Un funambulista, no borro nada. Yo tengo un funambulista, ¿vale? Esa es la cuerda sobre la que está ahí funambaleando. ¿Vale? Y tenemos aquí a la personita, el flipado que va moviéndose. Vale.
desde lejos, desde donde estamos, esta persona puede avanzar hacia adelante o hacia atrás. Es decir, se está moviendo en una única dimensión. Una dimensión, ¿vale? Entonces, este ser grande se mueve en esta dirección, ya sé que lo estoy repitiendo, por tanto hablamos de una sola dimensión. Ahora bien, si ampliamos y hacemos un zoom, esta línea que hemos pintado aquí en realidad es una cuerda. Es una cuerda. Y como superficie de cuerda, ¿cuántas dimensiones tiene? 2. Es una superficie, un cilindro. Es decir, yo aquí me puedo mover hacia adelante y hacia atrás como el funambulista, pero por ejemplo, si pensamos en una hormiga, en la misma situación, la hormiga, además de ir hacia adelante y hacia atrás, se mueve perpendicularmente, ¿vale? Pero ¿os dais cuenta que las dos dimensiones no están en la misma categoría? Esta, por ejemplo, es muy larga, puedo avanzar todo lo que me dé la gana, si no se me acaba la cuerda, pero esta está enrollada, la otra dimensión está enrollada sobre sí mismo y vuelvo al mismo sitio, ¿vale? ¿Entendemos ese mismo punto? Muy bien. ¿Entendemos ese concepto? Vale, pues la teoría de cuerdas se basa en eso. Es decir, es como si nuestro mundo fuera para seres macroscópicos, para seres grandes, de 3 o 4 dimensiones, si estamos con relatividad, y el resto de dimensiones nosotros no las podemos percibir porque somos seres grandes. Somos funambulistas en ese espacio de 11 dimensiones donde avanzamos y retrocedemos. Pero una partícula cuántica, un electrón o cualquier partícula cuántica chiquitita, ya no es subatómica, sino más pequeña, o sea, perdón, no microscópica, sino subatómica, esas particulitas jugarían el papel de la hormiga. Sí que se puede mover en otra dimensión alternativa, pero como está enrollada, vuelve al mismo sitio. Pero eso ya les da juego a de repente una partícula desaparece porque se ha movido en otra dimensión y al cabo de un ratito vuelve a aparecer. Es decir, eso les da mucho juego. Así es como trabajan los que trabajan en 11 dimensiones, ¿vale? Que evidentemente no las van a dibujar, pero por eso es... ¿dónde están esas dimensiones? Enrolladas sobre sí mismo y no somos capaces de ver. Pero eso sí está relacionado con la cuántica. Sí, sí. Claro, yo cuando has dicho que es muy grande el hombre, digo, eso es porque va a hablar de cosas muy chiquitinas y la cuántica... La persona solamente avanza en una dirección, la hormiga, que es pequeñita, se puede mover en la otra dimensión. Es como si en cada punto del espacio hubiera un lacito. Yo no me puedo mover, si aquí tengo un lacito, no me puedo mover, que soy muy grande en ese lazo, lo chafo. Pero una hormiguita sí que se puede mover en ese lazo, pasar a otro punto, a otro lazo, ¿vale? Entonces juega con otras dimensiones, mientras que nosotros, estando ahí, no las podemos percibir porque somos grandes para lo pequeña que es esa otra dimensión. Qué guay, qué bien explicado. ¿Pero eso es una cuerda? ¿Eso sería por lo que se llama teoría de cuerdas? No, ahí no vamos a profundizar, ahí haremos otro vídeo, vale. Haremos algún vídeo de cuerdas, ¿vale? Vale. Venga, a ver si nos ha aburrido mucho. Chao. Gracias.